Bienvenidos a República Política, como cada domingo, un servidor Simón Rodríguez y Emanuel Rodríguez. Estamos aquí para darles muchas informaciones de todo lo ocurrido durante la semana, a partir de las 6 de la tarde, todos los domingos estamos aquí. Y Emanuel, dime, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Con qué vamos a iniciar? Me imagino que con los temas internacionales, como siempre. Bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes y a ustedes que siempre nos apoyan aquí en su programa República Política por Teleunión, Canal 12, desde las 6 de la tarde todos los domingos. Iniciamos, Simón, Claro, con un aniversario más. eh, eh, yo digo más porque ya nosotros vamos rumbo a los 2 años ya, Simón, así es. porque, ¿verdad? Cumplimos un año en expectativa, esperándoles a ustedes en el próximo año. Bueno, pues este primer año, Simón, dando un pequeño recuento de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos logrado, ininterrumpidamente estando aquí, ¿verdad? Junto con ustedes. Y su compañía para nosotros muy valiosa. Simón, 10,000 seguidores, 366,000 visualizaciones. Y nosotros prometimos unos iPhone. Y esos iPhone vienen por ahí, así que esperen eh, A través de, a cómo través, será la dinámica, a ¿verdad? través de nuestras redes y luego del programa. Así es, A partir de las 7, Simón X Rodríguez y Emanuel también, RM, RM, que por en Twitter. cierto, ustedes saben que un amigo de Simón, ahora el hombre más rico del planeta, no, es la economía 19 del mundo, Elon Musk, que superó la barrera de los 1,3 trillones de dólares, ahora tiene más dinero que Suiza. Entonces hay mucha gente que tú escuchas, Simón, que tiene los cuartos en Suiza, que Mm, están, los cuartos están metidos en los bancos de Suiza. Bueno, decían que Hugo Chávez y que Maduro tenían su dinero ahí, o el dinero del pueblo venezolano, porque de dónde ellos han tenido empresas. mm, Entonces ya Elon Musk, que supera los 1,3 trillones de dólares, casi y nada. no, unos chelitos solamente. Él Eso, debería de invertir aquí unos chelitos. no, eso viene. Tú sabes que por la valoración de su empresa SpaceX, que la volvió pública, o sea, va a correr en la bolsa. Él pudo dar ese santo cuántico. Simón, Mm, yo quiero primero reconocer el sentido agudo y de analítico de Simón Rodríguez Soldevila, que puso el ojo en las elecciones de Perú, y no solamente que acertó, que fue quirúrgico. Simón dijo, Keiko Fujimori no solamente será presidente por encima de 50,000 votos. Y yo dije, bueno, pero ¿y este hombre dónde saca este dato? Bueno, Keiko Fujimori es la presidenta electa de Perú. por encima de 50,000 votos, como dijo Simón Rodríguez Soldevila. Sí, Del Perú, en su cuarto balotaje, Simón. Hay mucha gente, señores, que lo intenta una vez y lo deja. Keiko llevaba su cuarto balotaje. Balotaje es segunda vuelta. Su cuarta segunda vuelta. En la cuarta, Simón, la vencida. La lo cuarta es la logró. vencida. Lo logró. Y el Perú ahora vienen a una transformación, a un cambio. ¿Por qué? Porque tuvo una etapa de 10 años con Alberto Fujimori, presidente histórico del Perú, histórico porque Fujimori fue que organizó las finanzas y la economía, le dio esa fortaleza al institucional que tiene ese Banco Central del Perú. También tuvo que ver mucho con la implementación de la seguridad del Perú, aunque tiene hechos que no se pueden ocultar, tanto de corrupción como de violencia política. Así que tampoco vamos a hacer un análisis subjetivo de las cosas. Simón, los retos de Keiko lo podemos analizar en otro programa, pero ganar unas elecciones en un país que históricamente ha tenido una fragilidad institucional porque a los presidentes los mete presos. Eso es algo que debe estar feliz Keiko, porque según la historia es lo que uno ve, Keiko debe caer presa en 6 meses. Vamos a ver qué va a pasar en Perú. Ella salió hace unos días fuera del país a acompañar a su hija a algo, un tema familiar. Y tal como tú indicas, cuando Roberto Sánchez dominaba las elecciones por cerca de unos 38,000 puntos,
Yo hice un análisis de las mesas que faltaban, las actas por subir y todo de cada región. Y Sí. en base a eso hice unos cálculos, unas estimaciones y me daba que Keiko Fujimori iba a ganar por un poco más de 60.000 votos y que indicaba yo que superaría los 50.000, porque no da una proyección, no puede dar un número exacto, eso es prácticamente imposible. Pero tal como lo indiqué, así fueron. Mucha gente me criticó, personas que de otro país, de allá de Perú y de otros países que estaban con la izquierda. Recibí muchos mensajes. El tweet que yo puse, solamente uno tuvo más de 130.000 visualizaciones. Hubieron otros que tuvieron 50, 45, cerca de 300.000 entre 4 o 5 tweets que yo subí, donde yo daba mis proyecciones, indicaban que ya Keiko para mí, aunque los números ella estaba abajo, era una virtual ganadora. Y así fue, porque todo se basa en estadística, en probabilidades, en proyecciones y tal cual ocurrió. Yo creo que para Perú vienen en grandes cambios. Como tú indicaste, ya Keiko tenía prácticamente 4 elecciones intentando llegar, en la gran mayoría se quedaba en 49 y tanto por ciento, un poco de margen muy leve para llegar al 50%. Y todas fueron, ella insistió, lo que parecía en un momento que ella no lograría nuevamente, que se quedaría corta, no fue ahora sí y lo logró en su nuevo intento por llegar a la presidencia, y esperemos que ella copie las cosas buenas de su padre, de Fujimori, ¿cuál era el nombre? Ahora no recuerdo. Alberto Alberto Fujimori. Fujimori, exactamente. Alberto Fujimori, que hizo cosas buenas, acabó con un Sendero Luminoso Ay, 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 y, ay, ay. y y Al- también en la parte ay, económica tuvo sus luces, aunque también tuvo sus sombras, como la gran mayoría de presidentes de los países. Esperemos que ella copie las cosas buenas de su padre, las malas no, y que Perú pueda tener por lo menos estabilidad política que le ha faltado en los últimos años, donde cada corto tiempo tienen que elegir un nuevo presidente porque la mayoría caen presos. Y en ese tema nosotros, la República Dominicana, tenemos muchas causas de ganancia. Creo que la República Dominicana en ese tema le lleva mucho a muchos países, porque podemos tener un presidente que gobierne sus 4 años y la gente espera y elige nuevamente si sigue o no con este. También vemos como los presidentes y los expresidentes se reúnen cuando hay un tema de importancia en el país, como fue el tema con la frontera, los ilegales, y ahora para las medidas fiscales también, y aunque algunos no han estado de acuerdo, el tema ha podido pasar sin sobresaltos porque la estabilidad política y la paz de la República Dominicana está por encima de cualquier interés personal o político que pueda tener alguno. En eso hay que felicitar la madurez que han tenido los grandes líderes de este país y los expresidentes, los 4 que tenemos actualmente vivos, que son Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández y Luis Abinader. Bien, Simón, muy buen comentario. Simón, vamos a hablar un poco del acuerdo, importantísimo para la República Dominicana y para el mundo. El acuerdo que ha llegado Estados Unidos, Irán, y también con este memorando de entendimiento, Israel también tiene algún tipo de obligaciones. Señores, el presidente Trump firmó el pasado jueves en Versalles. Qué importante Versalles, ¿verdad? Para el mundo, para los tratados, Ujú. sobre todo para la paz. Firmó en Versalles el acuerdo de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Lo primero que acordaron es el cese inmediato y permanente de todas las hostilidades. Esto involucra también el Líbano. Eso era una de las exigencias de Irán, sobre todo las incursiones que ha tenido Israel en el Líbano, la reapertura del estrecho de Hormuz. Ustedes saben que se dieron condiciones excepcionales para que Hormuz fuese, eh, fuese aperturada, aunque esa palabra aperturada, como que tú la busques, Ujú. no la encuentras, pero esa, eh, esa habilitación de nuevo para que su apertura fuera posible, eh, ese bloqueo naval también que Estados Unidos llevaba en los puertos de Irán,
y eso va a ayudar también al que Irán pueda exportar petróleo, que ustedes saben que duró sobre 90 y pico de días sin Irán poder estar supliendo la matriz energética del mundo. Y esto es un alivio para China, sobre todo, y para los estados del Golfo. Sobre todo, hay un alivio de sanciones extraordinario para Irán eh, cuando se levantan estas restricciones, el descongelamiento de fondos, un plan de reconstrucción que muchos dicen que fue un trato, vamos a decir, donde Estados Unidos reconoce su derrota porque tiene que reconstruir 300, una reconstrucción valorada en 300.000 millones de pesos. Esa será la inversión. Bueno, pero yo entiendo que aquí la ganancia grande que tiene Estados Unidos es que el programa nuclear de Irán se compromete a no desarrollarlo, armas nucleares, bajo la supervisión de lo que es la ONU, y las negociaciones definitivas se van a cerrar en 60 días. Para el mundo, es un acuerdo inicial de 14 puntos firmado de manera electrónica, lo firmó el presidente Trump, eh, y hay que reconocer al primer ministro de Pakistán, Simón, que para mí Ujú. será el Premio Nobel de la Paz, lo puedo decir hoy. Para mí ese debe ser el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan cuántas veces que el presidente Trump dijo que la guerra se terminó, que Irán estaba derrotado, pero nosotros veíamos cómo todavía el petróleo se mantenía afectando todo a las naciones del mundo. Ahora, luego de las mediaciones de Pakistán, se comenzaron a ver avances. Ustedes saben que Aaron Kutcher, el yerno de Donald Trump, viajó a unas negociaciones fallidas que no pudo avanzar. Luego fue J.D. Vance, el vicepresidente, viajó, fallida también, Simón. Ujú. Fue Marco Rubio y más o menos avanzaron algo, pero tampoco se llegó a concretar nada. Y ha sido el primer ministro de Pakistán que ha logrado llegar a un entendimiento, a un acuerdo, un memorándum de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y eso fortalecerá la región, nos dará una paz relativa, pero también quiero decir algo, les quiero anunciar algo. Estados Unidos en la concepción, en el imaginario, no sale fortalecido, aunque para mí el gran perdedor es Irán, porque la parte de su infraestructura fue tocada, el poder del militar de Irán también tocado, aunque esa presión del estrecho de Hormuz lo ha logrado esta negociación que nosotros vemos. Y eh, eso vamos a tener que dejarlo para otro programa, hablar con detenimiento la parte de la negociación que llevó a cabo el primer ministro de Pakistán, llegando a un acuerdo con Estados Unidos e Irán. Sí, mira, tú sabes que llamó mucho la atención el lugar que ellos escogieron. Y fue el mismo lugar donde se firmó aquel pacto por la Segunda Guerra Mundial. Y es un lugar muy histórico y Emblemático, ¿verdad? emblemático, sí, así es. Y yo creo que al final lo importante es que se ha llegado a un acuerdo y que este acuerdo ha permitido que el petróleo haya descendido por debajo de los $80, y algo que todavía no es que está a un nivel que se podría llamar barato, pero sí está mucho mejor que como estaba, ya que estuvo superando en algún momento los $100, 106, llegó a 110, luego bajó y se estabilizó más o menos en los 96, a veces subía a 100, bajaba a 96, 92, y ese era más o menos el rango. Estamos hablando que luego de que la guerra terminó, ha bajado aproximadamente $20. Esperemos que a medida que sigan avanzando los acuerdos, el petróleo baja un poco más. Por lo menos creo que a los países como la República Dominicana, un precio que esté entre los 65 a $70 es un precio aceptable y asequible para esta economía. Me parece que ya estamos llegando a la parte final de nuestro primer bloque. Vamos a tomar una pausa para luego regresar con nuestro segundo bloque con más informaciones para todos ustedes. Así es que no se vayan, sigan ahí y en breve volvemos.
es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. En cada amanecer dominicano hay manos que construyen el futuro. Con prevención siempre andamos seguros. Dominicanos, dominicanas, caminemos juntos en prevención. Cada jornada es una promesa de volver a salvo al hogar. El trabajador que sale temprano lucha fuerte por su familia. Con orgullo lleva su bandera siempre en el corazón. Y Dopril es prevención y protección para el trabajador. Si nos cuidamos entre todos, crece fuerte la nación. Idopril, el seguro de riesgos laborales de todos. Retornamos a su espacio República Política por Teleunión, Canal 12, desde las 6 de la tarde todos los domingos. Señores, en nuestro primer aniversario. Ya es un año ininterrumpido en el que tanto el señor Simón Rodríguez Soldevila y este servidor tenemos el privilegio, el honor de contar con su sintonía, con su presencia y también con su apoyo a través de las redes sociales. Este proyecto que nació de la inspiración de la idea de dos grandes amigos que hablaban de temas políticos, locales, internacionales, con una pasión. Y dijo, bueno, acá Simón, pero vamos a un podcast. Y de podcast, mira, no terminamos un programa. Así que, Simón, tenemos un año donde hemos recibido mucha gente valiosa, donde también hemos comentado muchísimas cosas importantes, donde yo di una primicia aquí de Abel Martínez y se ha cumplido. Y míralo ahí, Abel Martínez luce salir del PLD, luce también ya tener otra casa. Hablan también incluso que hasta los foques se va a aventurar y que con el Partido Reformista han comenzado a tirar muchas bolas buenas. Que tiren todas las bolas que quieran aquí. Pero antes de hablar de la parte política local, yo quiero, Simón, que tú me toques un tema. Y quiero que lo hagamos objetivamente. Vamos a evaluar, Simón, la inversión en Santiago del 2020 a la fecha y de 2020 hacia abajo. Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante del país. Para mí, la provincia que también marca muchos estilos, muchas modas, donde se pegan las cosas, donde nacen muchas cosas buenas. Ahora, eso que aportaba Santiago a la economía dominicana era una exigencia del santiaguero que lo quería ver un retorno. Claro, claro. Mira, entonces, ¿cómo nosotros podemos medir, Simón,
la inversión de ahora con la inversión de antes. ¿Cómo es que se mide eso? Mira, tú sabes que hace unos días el presidente Luis Abinader estuvo en Santiago de los Caballeros, en la provincia, principalmente en su municipio, donde estuvo por allá haciendo el Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno, desde allá, y el presidente estuvo diciendo que se ha hecho una inversión histórica en la provincia de Santiago de más de 110.000 millones de pesos en lo que va prácticamente de 5 años y medio de gobierno. Y entre las principales obras que él mencionaba, porque son más de 200 obras, obviamente es difícil poder mencionarlas todas, y él hablaba del monorriel de Santiago. El monorriel está listo, está para estar listo en agosto, y ahí entraría ya en la fase de prueba para su funcionamiento en diciembre, ya para todo el público. Todos sabemos que este tipo de obra necesita aproximadamente de 3 meses de prueba y para que tenga las certificaciones internacionales que necesita para funcionar. Y creo que esta obra es una obra trascendental, que sumado al teleférico, que es otra de las grandes obras que ha hecho el gobierno, va a traer una gran movilidad a los santiagueros. El presidente Luis Abinader también habló sobre la carretera de Navarrete, que conecta ese municipio a otras comunidades, que es la tercera obra importante de las que era mencionado, que se han hecho en esta provincia. Pero no solamente eso, también habló sobre la inversión que se ha hecho en Arroyo Gurabo, una inversión grande para sanear este arroyo. Es importante, hay muchas obras más, hay otras carreteras también que se han hecho, pero el presidente se ha concentrado en la segunda ciudad más importante del país, por eso se ha hecho esta gran inversión. Y no solamente eso, también se habla de que ya se está licitando la carretera del Ámbar, esta carretera que ha sido solicitada por décadas, así como se solicitó también la carretera o la circunvalación de Asua y la circunvalación de Baní, que eran por décadas que las personas las necesitaban, las pedían. También la carretera del Ámbar está siendo solicitada por sus municipios, y esto va a conectar a Santiago con Puerto Plata en un corto tiempo, una carretera bastante importante por el tema también del turismo en Puerto Plata. Así que el gobierno creo que ha hecho grandes avances en Santiago, y esto hay que felicitarlo. Y él ha tratado de diversificar sus inversiones en diferentes provincias, ha hecho grandes inversiones en Pedernales, ha transformado esta provincia en una provincia olvidada, ha hecho grandes inversiones también en Azua, Baní, en el sur, pero no se ha olvidado del Cibao, donde también se han hecho grandes obras, y en el este también hay que decirlo. En Monte Plata también ha hecho algunas obras, y diversas provincias que han ido avanzando con las construcciones de obras, que era una de las cosas que la oposición criticaba bastante antes. Hace ya un año más o menos que yo no oigo a la oposición hablar Que no ponen un blog. de obras. Ese discurso se le cayó, y no tienen ahora que hablar porque las obras están ahí: carreteras, circunvalaciones, hospitales traumatológicos, extensiones de la UAS. Tú tienes también eh, diferentes obras que se han hecho, monorrieles. Tú tienes también desniveles aquí en la Luperón. Tú tienes un monorriel. Tú tienes también el metro de los Alcarrizos y un sinnúmero de obras que podríamos pasar una tarde mencionándolas. Bueno, vamos a aprovechar esto que Simón nos ha puesto en el tapete, porque el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader anunció la inversión en estos 6 años acumulada en Santiago de los Caballeros, 110.000 millones de pesos, inversión que triplica al gobierno anterior en sus 8 años. Le estoy hablando que triplica, o sea, estamos hablando que la inversión en 8 años fue menos de 35.000 millones de pesos, y que esta inversión solamente en 6 años van por 110.000 millones de pesos. La obra que más se destaca en la materia de movilidad ha sido el teleférico, que se inauguró el 17 de marzo del 2024 con una inversión de 6.500 millones de pesos, y que hasta ahora
moviliza 74.000 personas al día en 9 sectores populares de Santiago, pero que es una obra que no está a full capacidad, porque ¿qué se espera? El monorriel de Santiago. Y el monorriel de Santiago, con una extensión de más de 13 kilómetros y algo de extensión lineal, el monorriel de Santiago, una obra que ya lleva una ejecución en su obra civil de 92 y algo por ciento, que como dice Simón, en agosto la construcción de obra civil se completa. Luego comienzan la parte técnica, las pruebas técnicas, las pruebas eléctricas, que ayudarán a que en diciembre ya de este 2026 se pueda entregar esa gran obra como es el monorriel. ¿Y qué pasa con Santiago? Con la visión que uno ve en Santiago. Hay obras complementarias que han ayudado a Santiago a un avance. Por ejemplo, la extensión de la entrada de Santiago a más de 8 carriles por sentido. Sobre todo, a que había una queja que cuando uno tenía que salir de Santiago, uno encontraba un pequeño entaponamiento. Así es. Y esto ha ayudado también a darle la importancia que tiene Santiago, porque todo el que tiene que ir para la línea noroeste tiene que pasar por Santiago, todo el que tiene que ir por Puerto Plata tiene que pasar por Santiago. Ahí hablo, como hablé de la línea noroeste, ahí hablo de una gran obra que se está finalizando y que se podría entregar también entre noviembre y diciembre de este año, y es la circunvalación de Navarrete. Señor, el que sabe que tiene que ir para la línea y pasa por Navarrete pierde más de una hora en tránsito. Ahora con la circunvalación de Navarrete será cuestión de minutos poder seguir hacia Valverde, hacia Santiago Rodríguez, hacia Dajabón o hacia Montecristi. Y eso también va a ayudar a Puerto Plata, ya que cualquiera de esa gente que van de esas provincias que quieren viajar hacia Puerto Plata no tienen que pasar por Navarrete también. O los que quieren visitar a Santiago ya no tienen que pasar por el centro del pueblo de Navarrete. O sea, eso es importantísimo. Pero para mí, la obra de mayor importancia en el sentido social, en la parte de dignidad que se le puede dar a Santiago, es Arroyo Gurabo, Simón. En Arroyo Gurabo, no solamente tú le estás lavando la cara a la pobreza, porque hay muchos que no quieren saber de los pobres, pero señores, los pobres somos más. En Arroyo Gurabo, estamos hablando que ya está llegando a su parte de su última etapa, ya lleva más de 3,6 kilómetros de extensión, con una inversión de más de 3.000 millones de pesos, que está beneficiando a más de 12.000 familias y que contribuye al saneamiento del Yaque del Norte. Las cañadas, señores, son realmente un impacto en la parte de la salud de la gente. Y yo tengo que reconocerle a la parte de los amigos de INAPA que se han fajado a resolver este problema de la cañada junto con la gente de la CAS, porque la CAS también ha invertido mucho en Santo Domingo en la parte de la rehabilitación de la cañada. Dígame, Simón. Tú sabes que en los últimos días ha habido una debacle en la Fuerza del Pueblo, porque han estado renunciando diferentes dirigentes, medios, bajos, pero no solamente eso, sino que también han renunciado importantes dirigentes como un alcalde de un distrito municipal, del señor Dani Pérez, y fue juramentado inmediatamente por el señor Paliza del PRM. Y no solamente eso quedó ahí, sino que también renunció, un diputado también renunció hace poco de la Fuerza del Pueblo, sumado a personas también cercanas a Omar Fernández, otras dirigentes. Y uno se ríe porque uno tiene que reírse. Repentinamente el señor Radamés Jiménez juramentó y con un influencers. Y yo digo, ¿y desde cuándo los influencers son personas que se destaquen en la política? Ajá. No es que no tengan derecho y no digo que no puedan tener su gente, pero no creo que tú puedas suplantar o cambiar el efecto que tuvo
la renuncia de un diputado y de un alcalde. Son cosas como que dan hasta risa. Este partido que ha estado en conflictos internos donde se está luchando dos candidaturas, una de Leonel Fernández, otra de Omar Fernández, y los grupos aparentemente no están a gusto uno con otro. Todos sabemos que cuando se renovó la dirigencia de ese partido, la enorme mayoría, por no decir su totalidad, fueron personas cercanas a Leonel Fernández, personas de avanzada edad, que no tenemos nada en contra de esto, pero creo que los partidos deben también de cada cierto tiempo darle cara fresca, caras nuevas y ideas nuevas también a la población, donde ellos puedan decir, bueno, la cosa va a cambiar o va a mejorar, no con las mismas personas que estuvieron acompañando a Leonel Fernández en otras ocasiones a gobernar y repetir la misma forma de hacer política. Creo que no le va bien y habrá que ver en qué va a parar la situación que se está viviendo en la Fuerza del Pueblo, que está siendo aprovechada bastante por el PLD de Danilo Medina y el propio Gonzalo Castillo, que hasta ahora se está como perfilando como la figura que va a ser el candidato presidencial de ese partido. Y esas juramentaciones, muchas han ido a parar a su equipo político. Danilo Medina, que aparece muchas veces los domingos en actos, da declaraciones, le ha tirado también su pullita a Leonel Fernández en alguna de esas declaraciones y no deja también de mandarle su cariñito al gobierno, porque obviamente él es el líder del PLD, uno de los principales partidos de oposición, y él debe de dar sus declaraciones obviamente contrarias al gobierno, como lo hacía también el PRM cuando era oposición y el PLD gobernaba. Es un ejercicio normal y democrático que tienen los países. Pero lo más importante lo vamos a tratar en el próximo bloque, porque ya estamos llegando al final de este bloque, y vamos a hablar de las medidas fiscales, vamos a hablar también de lo que ha dicho Leonel, de lo que ha dicho Omar, que no han coincidido en sus declaraciones. No se sabe cuál es la línea política en realidad de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a ver también qué comentó o qué dijeron el PLD. Hay dos personajes, uno hasta se ríe, que también hicieron declaraciones, y es el señor Miguel Vargas con un 0.5%, un partido que 0.19. peor aún. Un partido que fue tan glorioso como el PRD, y el Partido Reformista, que todavía sigue en manos de Quique Antún, que también pasó a ser. Esos eran los dos partidos grandes del país, el Partido Reformista y el PRD. Eran partidos de más del 40%, y esta gente convirtieron a esos dos partidos en menos de 0.5%. Ya ustedes saben dónde ha ido a parar estos partidos, y todavía ellos salen a dar declaraciones, no sé con qué vergüenza. Pero sobre las medidas fiscales y el plan anticrisis vamos a hablar en nuestro próximo bloque, así que no se muevan de ahí. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE.
En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Regresamos, República Política, en nuestro tercer y último bloque. Así es que gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, conectados a través de su televisor. Y recuerden también que si usted se perdió algo, el primer bloque, del segundo bloque, usted puede ir a nuestro canal de YouTube, República Política, y ahí usted va a encontrar todo el episodio que hemos hecho desde las 6 de la tarde hasta las 7. Te va a encontrar ahí cualquier información que quiera buscar, de las que hemos dado. Hemos hablado ya del tema de Perú, de las elecciones, hemos hablado del tema de Irán, de la guerra, el fin de la guerra ya, o la firma de un pacto de entendimiento, que no es que ya está todo terminado, sino que ahora van a seguir las negociaciones para que haya un pacto final. Además, también hemos hablado de diferentes temas, como las obras que el gobierno de Luis Abinader ha inaugurado en Santiago. Y ahora vamos a hablar de otro tema. ¿De qué vamos a hablar ahora, Manuel? Bueno, señores, vamos a hablar de las reacciones que han tenido ya aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo, este plan anticrisis, Simón. Un plan que yo observé a un profesor amigo tuyo de Harvard diciendo, bueno, esto es una reformita. Esto no es una reforma fiscal de gran envergadura, pero sí una reformita. O sea, que al final hay sectores como el CONEP que reconoce lo importante de esta reforma, incluso para la micro y la mediana empresa, importante también para las familias, porque hay temas como el de la sucesión, el impuesto a las sucesiones, Simón, otros temas que también tocan a la parte del juego de azar, otros temas que también tocan a la liberación, a la posibilidad que van a tener a las empresas de depreciar inversiones que han hecho, y esto va a ayudar al tope que se le ha dado. Y esto ha sido una medida que ha venido a complementar, primero con el tema de la exención salarial, va a liberar el primer quintil, Simón. Hablamos del 39.900. Yo debatía con una persona en redes que ya la canasta básica alimenticia que mide el Banco Central, ya el primer quintil había sido superado por el salario mínimo de las grandes empresas. Por primera vez, Simón, en mucho tiempo, ya el salario mínimo cubre el primer quintil, pero con los 39.900 va a poder cubrir el segundo quintil de la canasta básica alimenticia. Pero ¿qué pasa, Simón? Que el promedio salarial de la República Dominicana, según la TCS, es 39.000 pesos. O sea, señores, que no se lleven de canto de sirena. ¿Ha sido una medida importante? Sí. Es verdad que hay un político que dice, no, que era hasta 52.000 pesos, sí. Pero tú cuando fuiste diputado en el 2016, tú
tú no te paraste ahí, vamos a indexar. Mm. Es ahora que tú lo estás diciendo en el 2024, pero tuvo que pasar 8 años para que tú te recordaras de eso. No me diga eso, compañero. Usted en el 2016, cuando fue diputado, que en el 2017 no se indexó, 2018 no se indexó, 2019 no se indexó y 2020 no se indexó. ¿Dónde usted estaba? Pero importante, Simón, que ya ese tema de la indexación va a ser un tema en que los gobiernos van a tener que comenzar a implementarlo, yo lo digo con una gradualidad. Con una gradualidad. Cada 2 años van a tener que revisar la ¿De cuánto a indexación. cuánto fue que se subió la indexación? De 30. De 34.640 a 39.900. Y fueron 5,000 y pico de pesos. Claro. Entonces tú estás hablando ya que... prácticamente el 33% de lo que, Claro. de lo que se... Tú O, vas- o el 30, vamos a poner. No, las personas también van a poder ver esos en su salario. A que tú no adivinas lo que te voy a decir. ¿A que tú no me dices nada? Mira. El gobierno indexó más de 5,000 y pico, 5,500 pesos aproximadamente. Ajá. La oposición dice que debieron de indexar cerca de 17,000 pesos. Sí. Pero si miramos atrás, esos 17,000 pesos se acumularon desde el 2012. Claro. Donde se dejó de indexar en el 2013, 2014, me parece que en el 2015 indexaron, Sí. en el 2016 a medias, luego en el 2017 dejaron de indexar, 2018, 19 y a partir de ahí 20 y demás. Y ese cúmulo de 17,000 pesos es de todos esos años sumado a lo de este gobierno, obviamente. Así es. Pero si este gobierno acaba de indexar 5,000 y pico de pesos, se podría decir que ya indexó la parte del periodo que ha gobernado, porque era gobernado 5 años y medio. Y si hablamos desde cuándo no se estaba indexando, 2012, hace prácticamente 14 años. Por lo que, obviamente, no quiere decir que el gobierno deba de dejar de indexar la parte que falta. Lo que quiero decir es que con qué cara la oposición viene a exigir algo que ellos también hicieron. Si ustedes también dejaron de indexar, si ustedes cuando estaban en el 2019, los congresistas que están pidiendo eso no se levantaron, porque muchos de los que hoy dijeron que querían la indexación completa, hoy no, en la semana, perdón, ellos estaban seguros, en algunos de ellos, en su curul en el 2019. Bueno, ahí está el caso de Félix Bautista. ¿De cuándo Félix Bautista es congresista? Pero hay otros también que Del 2010. Hay otros que tienen 10 y 15 años en el Congreso. ¿Y por qué Sí. ustedes no se levantaron? Porque era el gobierno de Ah. su partido. Ahora, como el gobierno del PRM, vamos a levantarnos en contra de eso. Entonces hay banderas que ustedes no pueden levantar porque no tienen calidad moral para hacerlo. Y creo que la mayoría de medidas, mucha gente ha coincidido de que son buenas medidas, porque toca más a las personas que pueden más y ayuda a las que pueden menos, sobre todo a la clase media que siempre era la golpeada. A la clase media se le ha desmontado el anticipo. A la clase media se le ha desmontado también el impuesto sucesorial de 25 a 3%. También se ha aumentado el deducible a los gastos estudiantiles, que eso ayuda mucho también a la clase media, a la gente que tiene niños en su colegio y eso. Entonces, esas son las cosas que hay que valorar y no solamente ahora querer venir con un discurso de que si la indexación era completa o no. Al final, esto lo que ha traído es prácticamente un encuentro, un choque en la fuerza del pueblo entre Leonel Fernández y Omar Fernández, que cada uno dio una declaración diferente. Leonel Fernández fue radical y dijo que se oponía, que él no estaba en favor de eso. Omar Fernández fue menos radical, dijo que habían cosas positivas, valoró lo de la indexación, pero cuando tuvo que votar en el Senado, votó en contra. Entonces, uno se pregunta, ¿tú estás a favor de la indexación o estás en contra? Tienes que ponerte de acuerdo, porque tú valoraste la medida, entonces votaste en contra. Entonces yo creo que la fuerza del pueblo tiene que ponerse de acuerdo. No puede ser que un partido esté, su presidente, líder y aspirante, Leonel Fernández, dando unas declaraciones, y el hijo por otro lado dando unas declaraciones diferentes. Tú dirás, no, porque la democracia, cada quien puede tener su opinión, pero ¿y dónde va la línea partidaria? Los partidos se rigen por una línea partidaria y todos deben respetarla. El día que tú quieres entrar a un partido, tienes que saber que eso es una organización. ¿Oye cómo se llama? Organización, porque tiene que estar organizado. Entonces, tú viste
que aunque ya son dos partidos prácticamente que no existen. El Partido Reformista dio su declaración a través de su presidente. El PRD dio su declaración a través de su presidente. El PLD dio sus declaraciones a través del secretario general. El PRM, cuando va a dar sus declaraciones, lo hace a través de Paliza, que es su presidente o su secretario general. Entonces, la Fuerza del Pueblo da su declaración a través del presidente Leonel Fernández, pero sale Omar Fernández a decir algo diferente. Y no solamente lo ha hecho ahora. Hay otras ocasiones, por ejemplo, cuando Leonel Fernández se estaba reuniendo con Danilo Medina, Hipólito Mejía y Luis Abinader, con el tema de la frontera, ahí salió Omar Fernández horas antes a dar unas declaraciones, que él estaba de acuerdo con la figura de la mano de obra, de que sean contratados a través del plan que hay de regularización. Entonces empezó a dar declaraciones donde todavía no había terminado una reunión, donde el presidente de su partido y líder todavía no había dado unas declaraciones y no había salido todavía una declaración en conjunto de ese encuentro. A veces buscar llamar la atención a veces no es tan bueno, sobre todo cuando tú perteneces a un partido político. Dímelo, Manuel. Bueno, Simón, tú sabes que se vive un momento interesante en la política dominicana, donde padre e hijo se contestan unas renuncias extrañas en la fuerza del pueblo. Muchas renuncias. Otros acaparamientos. Algunos queriendo enfermar a Leonel. Mira, de verdad, dame aprovechar un minuto. Miren, quien le habla puede ser tal vez la persona que más se ha tenido ideas contrarias, posiciones adversas, y puede ser una persona muy crítica quien le está hablando sobre el doctor Leonel Fernández. Pero hay algo que debe tener un límite. Y nosotros no debemos caer en el fanatismo, no podemos caer en la bajeza de enfermar al profesor Leonel Fernández para buscar una ventaja política dentro de un partido. ¿Sabes qué es eso? Que tu propio partido comienza a esparcir rumores sobre tu estado de salud solamente para ver una ganancia política, porque tú prefieres a otra persona y no al doctor Fernández. Yo creo que el doctor Fernández, usted puede tener opiniones adversas, pero no podemos llegar a la deshumanización de desear de que le caiga una enfermedad y que presente un estado en el que él deba de abandonar una carrera política que él ha construido, y que si hoy tiene ese partido, fue él que se fajó a construirlo, y eso usted tiene que reconocérselo. Entonces vamos a dejar esa bajeza, Simón, ¿verdad? De muchas personas que no quieren saber de Leonel. Ok, pero hay otras herramientas. Si usted quiere combatir a Leonel, combátelo con las ideas o con los votos en las elecciones, como ha hecho Luis Abinader y como ha hecho también Danilo Medina en su momento, porque Danilo también fue producto de que Leonel lo persiguió en el 2007 y a su grupo, y a su persona y a las personas que estaban alrededor de él. Y no creo que sale del litoral del PLD esa denuncia. Eso de que Leonel está enfermo. Yo lo pongo en duda. Porque del PRM no creo que ni están en interés, ni tienen el tiempo para eso. El PRM está en gobernar. Ahora. Yo he visto que el PLD le tiene una campaña fuerte montada a Leonel y extrañamente sale Omar Fernández a echarle piropo a Danilo Medina. Entonces, no entiendo. Bueno, entonces eso ahí ya tú estás dando un análisis muy profundo. En el que yo entiendo. Leonel ha recibido muchos golpes desde que él se fue de viaje a Madrid. Lo acusaron de tener cáncer. Sí, muy bajo. Le han renunciado muchísimos dirigentes. Bueno, eso es una crisis que él da unas declaraciones sobre las medidas fiscales y el hijo da otra. Sí, se ve que no hay incoherencia ahí, Simón. Entonces ahí le están tratando de dar golpes y yo no creo que tenga nada que ver el PRM. El PRM está concentrado ahora mismo en otras cosas. Habrá que ver. Está en su plan anticrisis, está el PRM. En eso es lo que yo he visto. También está que justamente hoy se celebró la reunión del Comité Nacional Ejecutivo del PRM. ¿Fue hoy? Sí, 21 de junio. Sí, así es. Entonces,
al final, nosotros, como analistas políticos, y nosotros buscamos objetividad. ¿Qué ganan usted en un partido político para quitar un candidato y poner otro? A enfermarlo. Óyeme, busquen otro mecanismo, llaman a elecciones internas a su partido y pongan las dos caras y pónganse a votar. Si no quieren uno, cojan el otro. Mira, ahí el candidato va a ser Leonel Fernández. Eso Por es así. aclamación. Sí, Ni siquiera va a ser por voto. El nada de líder. eso, porque las estructuras altas del partido, Claro. así ya lo han definido. Eso ya lo único que tomará es tiempo. Yo soy de los que digo que mientras más temprano tú lo dices o lo eliges, es mucho mejor porque tienes tiempo para fortalecerte como partido o fortalecer esa candidatura en base a lo que tú vas a ofrecer. Cuando tú tienes un candidato que ofrece algo y otro, la población está confundida, este va, no va, es con Leonel o con Omar. Entonces eso deja que los partidos no crezcan. Por eso tú ves a la Fuerza del Pueblo, que no ha podido superar el 20% en las últimas encuestas y que se le ha hecho difícil continuar un crecimiento que en algún momento sí lo llegaron a tener. Manuel, yo creo que hemos llegado al final. Yo quería quedarme, pero lamentablemente ya van a ser las 7 y tenemos que terminar. De mi parte, darle mis redes sociales. Recuerden que nuestras redes en un momentico, en un ratito, estén atentos a nuestras redes. Después de las 7 de la noche vamos a hacer una rifa. Y mis redes sociales son Simón X Rodríguez en Twitter. Por ahí es que haremos la rifa en Twitter. Y la cuenta tuya es Emanuel RM. Emanuel.rodríguezm para Instagram, Facebook y Threads. Y Emanuel RM para la red social del hombre de los 1,3 trillones de dólares, Elon Musk, la red social X. Pero repítelo en Twitter, porque ahí es que va la rifa. En Twitter, Emanuel RM. Ahí es que vamos a rifar la cosita que le tenemos a todos Simón ustedes. X Rodríguez. Así que ya ustedes saben, estén atentos que vamos a hacer eso en breve. Hemos llegado entonces al final de nuestro espacio, agradeciéndole su sintonía por Teleunión, Canal 12, desde las 6 de la tarde. Esto es República Política. Muy buenas noches. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Cada amanecer dominicano hay manos que construyen el futuro. Con prevención siempre andamos seguros. Dominicanos, dominicanas, caminemos
juntos en prevención. Cada jornada es una promesa de volver a salvo al hogar. El trabajador que sale temprano lucha fuerte por su familia. Con orgullo lleva su bandera siempre en el corazón. Idopril es prevención y protección para el trabajador. Si nos cuidamos entre todos, crece fuerte la nación. Idopril, el seguro de riesgos laborales de todos.